Vamos a cantar algo más a nuestro Dios. Dice este cántico: los muros caerán. Y hoy que parece que estamos encerrados, atrapados, el Señor va a derribar esas barreras y esos muros. Vamos a subir nuestro cántico a nuestro Dios. ¡Aleluya! La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando me adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Digo! Los muros caerán, los muros caerán. Solo mi cántico caerá. Los muros caerán, los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Y esta parte, cuando yo lanzo, vamos a lanzarle a nuestro Dios. Mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Y para el Señor nada es imposible. Aleluya, porque tenemos un Dios fuerte y poderoso. Los muros caerán. Caen los muros. Dilo fuerte. Caen los muros. 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 Saltando, saltando.
Es un gusto, una maravillosa bendición, una bendecida oportunidad recibirte a ti y a tu familia en esta casa de oración. A todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a esta transmisión, les damos la bienvenida en este día del Señor, para compartir un mensaje de la serie El que no sirve, no sirve. Hay personas que no ayudan, que no participan, que no colaboran, que no se comprometen, no llevan a cabo actos de servicio. Pero nosotros estamos aprendiendo en esta serie de mensajes que el que no sirve, el que no extiende la mano para ayudar, el que no mete el hombro para empujar, el que no se apunta para participar, el que no es de ayuda y de apoyo a otros, no sirve. Es decir, carece de valor, como si no tuviese nada que aprovecharle, como si no tuviese utilidad alguna. No sirve. El que no sirve, no sirve. Esta serie de mensajes nos lleva en la palabra del Señor a meditar sobre aquellos hombres y mujeres extraordinarios que han llevado a cabo grandes actos de servicio y demostrado así su valía. Personas que nos inspiran, que nos motivan, que nos invitan a seguir su ejemplo. Y el día de hoy vamos a continuar en esta serie de mensajes con un personaje extraordinario en la Biblia, Bernabé. El título de este mensaje es Hacía falta un Bernabé. Por favor, ayúdenme todos a predicar este mensaje repitiendo el título de esta predicación, que se llama... Vamos, ayúdenme todos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hacía falta un Bernabé. ¿Quién es Bernabé? ¿Qué sabemos de Bernabé? Algunos de ustedes, o muchos de ustedes, conocen muy bien a Bernabé o conocen bastante de Bernabé. Pero pudiera ser que alguno entre nosotros o alguien que está conectado a esta transmisión no esté muy familiarizado con la persona de Bernabé. Vamos a recordar brevemente qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esta importante persona en la Escritura. ¿Qué sabemos de Bernabé? Para empezar, que Bernabé no era su nombre. Su nombre era José, José de Chipre. Síganme ayudando, por favor, a compartir este mensaje y digan todos cuál era el verdadero nombre de Bernabé. José de Chipre. Vamos, díganlo todos. ¿Cómo se llamaba en realidad Bernabé? José de Chipre. Este era su verdadero nombre. Bernabé era su sobrenombre. Así le llamaban en la iglesia. Y el nombre Bernabé tiene un significado. Y significa consolador. Literalmente, y lo dice allí nuestra Biblia, al pie de la página, dice que Bernabé literalmente significa hijo de consolación. Le llamaban así los hermanos de la iglesia, porque si algo caracterizaba para este momento a José de Chipre, es que era un experto, un especialista en consolar. Era de los que se apresuraban a acercarse a los afligidos para darles una palabra de ánimo. Era de los que las personas buscaban cuando necesitaban un consejo. Era de los que decían, estoy orando por ti. Y cuando él decía estas palabras era como un bálsamo en la vida de los que lo escuchaban decir esto, lo tomaban en serio y sí le creían cuando decía, estoy orando por ti. Por eso le llamaban Bernabé, que quiere decir hijo de consolación o consolador. ¿Cuántas veces se menciona en la Biblia el nombre José de Chipre? Una vez, solo una vez, pero por su sobrenombre Bernabé se le menciona 33 veces en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de una persona tan extraordinaria
que ocupa un lugar destacado en la Biblia. La Biblia habla de él y le menciona 33 veces por su sobrenombre Bernabé. Esto es importante. Esto es extraordinario y tiene que llamar nuestra atención. La primera vez que aparece Bernabé en la Biblia, aparece ofrendando. En Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37 leemos estas palabras. José, un levita, quiere decir que era de la tribu de las familias de Leví, natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. La primera vez que encontramos a Bernabé en el Nuevo Testamento y en la Biblia, lo encontramos ofrendando. Ahora, no fue el único en ofrendar un terreno o el equivalente del valor de un terreno o el precio de su venta. Varias personas ya lo habían hecho porque la necesidad en ese momento era muy grande en la ciudad y en la congregación. Pero Bernabé fue uno de los que extendió la mano para dar. ¿Cuánto habrá ofrendado? Pues no sabemos. Lo que sí sé yo es cuánto vale un terreno aquí en Ojo de Agua. Un terreno de 250 metros, que es lo que miden todos los terrenos en la sección jardines, porque en Hacienda miden 500 metros los terrenos, pero aquí en jardines los terrenos miden 250 metros cuadrados, 10 de frente por 25 de fondo. Los terrenos aquí en Ojo de Agua se venden en $1,000,000 el terreno. Ya no hay muchos, pero todavía hay algunos y se venden. Y ese es su precio de venta, $1,000,000. Eso es lo que yo sé. ¿Cuánto ofrendó Bernabé? Eso no lo sé, pero sí sabemos que ofrendó. ¿Sabes quién ofrenda? Los que tienden a dar poco tirando a casi nada, los que tienden a dar poco tirando a casi nunca, creen que los que dan es porque tienen y piensan algo así como esto: pues él porque tiene, que den los que pueden. Pero nosotros hemos aprendido, así lo enseña la Biblia y nos damos cuenta todos los días, de que no da el que tiene, sino el que ama. Y esto es de muy fácil demostración. Simplemente pregúntale a cualquier anciana que tú conozcas, pregúntale: oiga, usted que ya es mayor de edad, que ya es viuda, ¿cuál de sus hijos le ayuda más y le trae dinero, despensa y lo que usted va necesitando? ¿Quién está más pendiente de sus necesidades y lo demuestra abriendo su cartera y ayudándole? ¿Quién? Y verán ustedes que la respuesta no tiene nada que ver con el que más dinero tiene de sus hijos o el que más gana. Claro que no. Pero alguno de esos hijos se caracterizará, se distinguirá de sus hermanos por ser más responsable, más atento, más cercano, más generoso y más preocupado por las necesidades de su mamá. Pero no es el que más tiene, sino el que más ama. Así que lo que sabemos de Bernabé es que era un hombre de gran corazón. Por eso no le llamaban José, le llamaban Bernabé, que significa consolador. ¿Qué más sabemos en la Biblia acerca de Bernabé? Que tomó a Saulo bajo su protección y que lo llevó con los apóstoles. Y eso está capítulos adelante. Vuelve a aparecer Bernabé en el capítulo 9, ahora en el versículo 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le huían, tenían miedo de él, porque no creía que de veras fuera discípulo. Pensaban que era un infiltrado, que era un espía, que los estaba cebando para traicionarlos. Había sido perseguidor de la iglesia, enemigo del evangelio,
No creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé, que era un hombre sensible y de gran corazón, lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Qué importante es esto que hizo Bernabé, porque Saulo sí había creído en Cristo y sí se había convertido, pero no le creían, empezando por los apóstoles. Tenían miedo de él, dice el pasaje, pero Bernabé vio más allá de lo aparente, como era un hombre sensible, con una gran inteligencia emocional. Él vio más allá de la superficie y alcanzó a asomarse al corazón de Saulo. Fue con él, fue por él y lo trajo con los apóstoles. Fue el puente entre los apóstoles y Saulo de Tarso. Otra cosa que sabemos de Bernabé es que la iglesia de Jerusalén lo envió a Antioquía. Y eso está 2 capítulos adelante, capítulo 11. Todo lo anterior sucedió en la iglesia de Jerusalén. Bernabé era parte de la iglesia de Jerusalén, pero ahora en el capítulo 11 leemos así, versículos 22 y siguientes. La noticia de lo que estaba pasando en Antioquía llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Esto de enviar a Bernabé no era cosa fácil. Para empezar, era otro país. Abajo, al sur, está Jerusalén, está el país de Israel, y al norte está el país de Siria. Los sirios no eran precisamente los grandes amigos de los hebreos, ¿verdad? Habían tenido conflictos militares a lo largo de los siglos y en ese momento la relación entre ellos no era la mejor, pero en Antioquía de Siria, había una congregación ya de creyentes. Enviaron a Bernabé desde Jerusalén y él estuvo dispuesto y fue. Y cuando llegó, miren la elección de palabras del pasaje, algo sucedió en él. Se alegró. Él se alegró. Y con esa alegría que llenó su corazón, animó a los hermanos. ¿A qué los animó? A ser fieles al Señor. A ser fieles al Señor. ¿Sabes? De eso se trata lo que estamos haciendo aquí y este mensaje. De animarte a ti a crecer espiritualmente, a estar más cerca del Señor, a caminar junto a Él, tomarte de su mano sin soltarte y crecer en el discipulado. Sé fiel al Señor. A eso es a lo que te estamos animando también a ti. Y es lo que hizo Bernabé cuando llegó a Antioquía. Mira lo que sabemos de Bernabé, que era un hombre bueno, dice el pasaje. Qué difícil es encontrar buenas personas en la vida, ¿no es cierto? Malas personas, pero encontrar una buena persona, pues no, eso sí es difícil, pero la Biblia dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso dice el capítulo 11, versículo 24, que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, sabemos que él había tenido un terreno que vendió y que entregó el precio de su venta a la iglesia, a los apóstoles. ¿Se quedó con otro terreno para sí mismo? No sabemos. ¿Y sabes por qué no lo sabemos? Porque no tiene ninguna importancia. Todo lo que tú tienes y lo que pudiera tener yo, aquí se va a quedar. Para beneficio de la polilla. Esa casa tan bonita que tienes, que tanto te gusta y tanto te costó, aquí se va a quedar. Para beneficio de tu yerno, o de tu nuera, o de alguien más que no trabajó,
pero va a disfrutar lo que tú estuviste produciendo durante tu vida de trabajo. Y lo único que nos vamos a llevar es lo espiritual, porque eso es lo verdaderamente significativo, lo duradero, lo valioso, lo eterno. ¿Y por qué recordamos a Bernabé? ¿Por la bonita casa que tenía? No sabemos nada de su casa porque eso no tiene ninguna importancia. Pero sí sabemos de él que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué más quieres en tu memorial o en la inscripción de tu lápida? ¿Qué más quieres? Que se pudiera decir eso de cada uno de nosotros, ¿no? Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué nadie dice nada como, sí, que así sea, amén, de acuerdo, yo me apunto? Hacía falta un Bernabé. ¿Qué más sabemos de Bernabé? Sigue diciendo el capítulo 11 que cuando estuvo allí en Antioquía y vio lo que estaba pasando en la iglesia, se alegró, animó a los hermanos y desde allí, desde Antioquía de Siria, fue hasta la playa. Estamos hablando de viajes que duraban días, semanas o meses. Fue hasta el puerto, se subió a un barco y cruzó el mar para ir hasta Turquía. Y llegando a ese país lejanísimo, si los vemos desde aquí, tú y yo están cerca, casi pegados, en el mapa así se ven. Pero la verdad es que hay un viaje de varias horas en avión, pero en aquellos años un viaje como ese duraba días o semanas. Fue a buscar a Saulo hasta Tarso, o sea, a Turquía, y lo trajo con él a Antioquía de Siria. Eso dice el pasaje que estamos leyendo. Bernabé y Saulo se quedaron allí en Antioquía enseñando la palabra de Dios y el evangelio por un año completo. Los dos juntos hicieron un gran equipo. Por favor, date cuenta de que a partir de aquí y hasta nuevo aviso aparecen los dos mencionados en este orden. Primero Bernabé y luego Saulo. Bernabé y Saulo. Bernabé y Saulo. Porque Bernabé era el mentor, Bernabé era el maestro, Bernabé era el líder y Saulo era su discípulo, su seguidor, su pupilo, Saulo de Tarso, y Bernabé era su líder. Durante un año, Bernabé y Saulo, en ese orden, se quedaron en Antioquía enseñando. Algo extraordinario que sucedió en esa temporalidad, durante ese año, durante ese gran año, es que la Biblia dice, en Antioquía se llamó a los discípulos cristianos por primera vez. ¿Cómo les llamaban antes? La Biblia lo dice, les llamaban los del camino. Se les llama discípulos, se les llama creyentes. Pero por primera vez en Antioquía se les llamó a los discípulos cristianos. ¿Y quién estaba allí al frente de todo esto? Respuesta, Bernabé. Bernabé y Saulo, pero Bernabé. ¿Qué más sabemos de Bernabé en la Biblia? Bernabé y Saulo fueron enviados durante ese gran año, fueron enviados a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, con una ofrenda. Si viajar ya era complicado en ese tiempo, si había que hacer viajes de muchos días o meses a caballo y con grandes peligros, viajar llevando dinero era mucho, mucho más peligroso. Porque los ladrones de este tiempo y los de aquel tiempo también, quién sabe cómo, pero se las arreglan para saber cuando alguien trae dinero. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Fue al banco a cambiar un cheque y salió de ahí con 60,000 pesos en efectivo y lo asaltaron 2 cuadras después. ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Bueno, los ladrones saben, de algún modo, son los secretos de su oficio, ¿no? Nosotros ni nos imaginamos cómo se enteran de esas cosas, pero siempre saben. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacer el viaje y llevar la ofrenda a Jerusalén.
¿Qué más sabemos de Bernabé? Capítulo 13, Bernabé y Saulo eran profetas y maestros en la iglesia en Antioquía. Bueno, mira, en el capítulo 12, versículo 25 dice: cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. O sea, fueron a Jerusalén a llevar la ofrenda y regresaron a Antioquía. ¿Cómo le llaman ellos a esa expedición? Le llaman misión cumplida. Dice, cumplieron su servicio y regresaron de Jerusalén a Antioquía. Estaban comprometidos con la iglesia de Antioquía. A mí me impresiona la facilidad con la que una persona puede abandonar su iglesia o su congregación a las primeras o por cualquier razón insignificante. Pero eso no debe ser, y eso no es lo que enseña la Escritura. Estos hermanos, Bernabé y Saulo, estaban comprometidos con el trabajo de la iglesia en Antioquía y regresaron a Antioquía. Ya habían estado tiempo allí, pero todavía faltaban cosas por hacer. Capítulo 13, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, luego se mencionan otros, y al final de la lista, a Saulo. Bernabé es el primero, hay otros en medio, Saulo es el último de la lista. ¿Qué hacían allí? Pues enseñar. Dice el capítulo 11, versículo 26, enseñaron a mucha gente, enseñaron a mucha gente. Capítulo 13, eran profetas y maestros. ¿Qué hace un maestro? Enseñar, pero enseña de tal manera que los alumnos sí aprenden. Eso es ser maestro. Ser maestro no es pelear por una plaza para luego no ir o no servir para nada, no enseñar nada y ser un mal recuerdo para sus pobres víctimas, o sea, los alumnos que los tienen que padecer a esos maestros que no son maestros. Pero hay buenos maestros, gracias a Dios por los grandes, buenos maestros que hemos tenido en la vida, ¿no es verdad? Que con determinación iban a la escuela, no por el salario, los maestros no ganan mucho, iban porque tenían un compromiso con la formación de las nuevas generaciones. Un maestro lo es de tiempo completo, siempre está enseñando. Ellos eran maestros, enseñaban, predicaban, ayunaban, oraban y participaban en la adoración. Todo eso está en el capítulo 13 y eso es lo que hacía Bernabé, todo esto hacía Bernabé. ¿Qué más sabemos de ellos? Que el Espíritu Santo se refirió a ellos por su nombre y los escogió. El Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo y dijo, apártenlos porque los he escogido para llevar a cabo una gran tarea. Si el Espíritu Santo está entre nosotros hoy, como efectivamente lo está, y tuviera que escoger solo a dos, ¿a quién escogería de entre nosotros? ¿A quién? ¿A ti? Quiero pensar que sí. Sobre todo, te escogería a ti si tú eres, ya no digamos un profeta y un maestro, si tú eres un hombre bueno, una mujer buena, un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe. Bueno, el Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo para enviarlos como misioneros y partieron al primero de muchos viajes misioneros. Capítulo 13, versículo 4, Bernabé y Saulo, otra vez en ese orden, Bernabé y Saulo, apártenme a Bernabé y a Saulo, había dicho, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, el puerto, y de allí navegaron a Chipre. ¿De dónde quedamos que era Bernabé? De Chipre. Chipre es una isla. Es una isla grande, es una isla con mucha historia, es una isla muy interesante. Y Bernabé era
nativo de allí. Así que el primer lugar a donde lo envió el Espíritu Santo al gran Bernabé fue a Chipre. Muchos de nosotros alguna vez, no muchas veces, pero alguna vez hemos pensado que el Señor podría enviarnos como misioneros y nos vemos en la selva o en los bosques o en el desierto o lejos de aquí, llevando a cabo alguna expedición misionera de gran renombre. Podría ser, pero la primera parada en los viajes misioneros de Bernabé fue en su propia tierra, con los suyos, con su propia familia, con su nación, con los chipriotas. Antes de pensar en grandes proezas interplatanarias, creo que se dice interplanetarias, pero a mí me suena mejor como lo dije primero. Antes de pensar en grandes proezas lejanas, deberíamos considerar el pasaje que dice: serán mis testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Allí donde tú estás, allí donde te desenvuelves, allí donde trabajas, allí donde estudias, allí donde vives, empezando con tu propia familia, debes ser ese testigo y ese enviado por el Señor. Sabemos más de Bernabé, pero aquí nos vamos a detener en su biografía para contestar a esta pregunta: ¿para qué hacía falta un Bernabé? ¿Por qué decimos que hacía falta un Bernabé? Primera razón, de Bernabé se dice que participaba con la iglesia de forma notable, que participaba en el culto al Señor, que participaba en todos los actos de servicio que se necesitaba que alguien metiera la mano para ayudar. Si había que llevar una ofrenda, él. Si había que llevar una carta, él. Si había que dar una ofrenda, él. Él no era de los 12 apóstoles. Es más, no se transcribe, aunque era predicador y maestro, la Biblia no transcribe ninguno de sus mensajes, como sí transcribe los de Pedro, de Pablo, de Esteban, pero de Bernabé no. No sabemos qué dijo. Tal vez no era tan elocuente, tal vez no era ese gran predicador de renombre con el que todos los predicadores sueñan llegar. No, tal vez no. Pero él empezó llevando a cabo actos de servicio que parecían sencillos, pero que alguien tiene que llevar a cabo. Y muchos no lo hacían porque hacía falta un Bernabé. Él fue de los primeros en levantarse para ofrendar cuando vino la necesidad. ¿Por qué hacía falta un Bernabé? ¿Por qué decimos eso? Porque hace falta un Bernabé para alegrar a los demás. Ya hay demasiadas personas que nos deprimen el espíritu. De esas hay legión. Pero hace falta un Bernabé que con alegría de corazón anime a los hermanos y a la iglesia. Y que los anime de tal manera que todos quieran ser fieles al Señor. El Señor te puede usar a ti para animar, ¿sabes? ¿Por qué tendrías tú que ser de los que desaniman? ¿Por qué? Piensa en esto. Estamos memorizando este mes el versículo que dice: no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos. Más bien, en lugar de ser faltistas, más bien, dice el pasaje, más bien animémonos unos a otros. La invitación es: no desanimemos a nadie, más bien vamos a animar a las personas, vamos a animarlas, que es lo que hizo Bernabé, pero hacía falta un Bernabé. Así que cuando tú entres a la habitación, ilumínala. Y cuando entres por esa puerta, que todos se enteren que ya estás aquí para animarnos a todos, para contribuir, para edificar, para levantar. ¿Por qué decimos que hacía falta un Bernabé?
Hacía falta un Bernabé para traer a Saulo ante los apóstoles y a un ministerio grande. Si no hubiera sido por Bernabé, no habría habido un Saulo de Tarso convertido en Pablo. Porque las primeras veces que se les menciona juntos dice Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, pero de repente dice el pasaje, entonces Saulo, que a partir de aquí se va a llamar Pablo. Y a partir de ese momento en el Nuevo Testamento ya todo es Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Pero sin Bernabé no hubiese habido Pablo. Hacía falta un Bernabé para traer a un Saulo a ser un Pablo. Hay personas cerca de ti que solo tienen una oportunidad en su vida de conocer a Cristo. Y esa oportunidad eres tú. Pero si pasas de largo y no haces tu parte, entonces esa persona se podría perder. Hacía falta un Bernabé para traer a un Saulo. ¿Por qué decimos que hacía falta un Bernabé? Para edificar en Antioquía una gran iglesia. Ya había creyentes, ya había cristianos, pero eran pocos y no estaban bien discipulados, estaban animados. Y cuando llegó Bernabé, lo animaron a él y se alegró. Pero entonces él los animó a ellos más. Y dice el pasaje, y después de que llegó Bernabé, muchos se convirtieron a Cristo. Y comenzó a enseñarles y a predicarles. Y un año completo estuvo allí. Después de un año ya habían aprendido a ofrendar. Pero hacía falta un Bernabé que les enseñara. Hacía falta un Bernabé que se comprometiera con esa congregación y sirviera allí como profeta y maestro. Y tú pensarás que ya hay suficientes profetas y maestros en esta congregación o en la iglesia de Cristo en el mundo. No es así. Hace falta más. Y tú podrías ser ese uno más. Pero tal vez el Señor tenga que volver a enviar a Bernabé, porque a veces de entre nosotros no se levanta nadie. Última razón por la cual decimos que hacía falta un Bernabé. Hacía falta un Bernabé para elevar a otro nivel la obra misionera en todo el mundo. El Evangelio no había sido predicado en Europa. ¿Y sabes por qué? Porque hacía falta un Bernabé. Hacía falta un Bernabé. Pero el Señor lo usó a él. Y voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos amados. Al principio del libro de los Hechos, de verdad ya voy a terminar, por favor no te desconectes, escucha esto. Al principio del libro de los Hechos, leemos esto, que los apóstoles tenían que escoger al sucesor de Judas. Judas había fallado y había sido eliminado. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con todos aquellos que no cumplen con su deber, ni con su responsabilidad, ni con su ministerio, y que no perseveran hasta el fin? Entonces Judas ya estaba fuera de la ecuación, había que sustituirlo. Se reunieron los apóstoles, los 11 que quedaban, y propusieron a uno, y propusieron a otro. Y Bernabé andaba por allí, pero a él no lo propuso nadie, a él no lo mencionó nadie. Y él estaba cerca, y los apóstoles lo conocían muy bien, tan lo conocían bien, que dice el pasaje, los apóstoles le llamaban Bernabé. Pero nadie se fijó en él, nadie lo propuso, nadie lo escogió. Después pasó el tiempo, Bernabé ya había dado su ofrenda, seguía congregándose y participando de la adoración al Señor. Y surgieron necesidades en la iglesia y dijeron, vamos a escoger a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría. Vamos a escoger a 7.
Y yo creo que Bernabé, que después de todo era tan humano como tú y como yo, pudo haber pensado, seguramente alguien se va a fijar en mí. Me van a proponer, me van a escoger, me van a nombrar. Pero no sucedió. Nombraron a otros, aunque él estaba allí. No le dieron puesto, ni cargo, ni nombramiento. No le dieron un ministerio de plataforma. Pero él siguió sirviendo en cada oportunidad. Después tuvieron necesidad de mandar a alguien a Siria. Bernabé pensó, pues a mí me gustaría ir, pero como siempre escogen a otros, no creo que me vayan a mandar a mí. Pero además, eso de ir a Siria, tampoco me agrada mucho la idea, porque los sirios son feroces, son gente áspera, son hostiles, por eso siempre están en guerra con alguien. Si no tienen guerra, se la inventan y reconstruyen sus ciudades solo para volverlas a destruir pronto. Y cuando aparezca ISIS, será en Siria donde va a establecer su califato. Así que si no me mandan a Siria, mejor para mí. Pero para eso sí lo escogieron. ¿Y qué dijo Bernabé? Para eso sí, ¿verdad? No dijo nada, excepto sí, Señor. Y se fue a Siria. Sin micrófono, sin plataforma, sin título, sin nombramiento, sin diploma, solo para ver y enviar un reporte. Pero cuando llegó allí, salió a la superficie el hombre bueno que había en él. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en su vida, y entonces sí comenzó a hacer lo que en Jerusalén nunca había hecho, porque además en Jerusalén ya había muchos maestros y predicadores. Pero en Siria no había ni salones, ni templo, ni nada. Y allí, en la plaza, en la calle, en el parque, debajo de un árbol, comenzó a enseñar la palabra del Señor. Fue a buscar a Saulo y le dijo: no tenemos presupuesto, no tenemos una gran organización, lo que hay acá es una gran necesidad, pero te invito a venir conmigo y vamos a armar un equipo de trabajo. Al principio solo eran ellos dos, pero después se sumaron otros. Al principio Bernabé era el número 1, y dicen los pasajes Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, hasta que el pasaje comienza a decir Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, y Bernabé se convirtió en el número 2. ¿Cuándo has escuchado a un equipo deportivo que diga nosotros somos el número 2? Nadie quiere ser el número 2. Es el 1. Pero Bernabé no iba buscando protagonismos, nunca fue así. Él solo quería hacerle útil al Señor en algo, lo que fuera. En este tiempo donde hay tantas personas buscando el micrófono, la plataforma, el reconocimiento, el prestigio, ¿cómo hace falta un Bernabé? Que desde el anonimato, desde una posición tal vez secundaria o menor, esté dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para servir al Señor. Tal vez Él sea mencionado en segundo lugar en muchos pasajes, pero para Él, el Señor Jesucristo, era el primer lugar en su vida. No sus propiedades, no sus posesiones,
no los títulos ni los nombramientos, sino el servicio al Señor. Hacía falta un Bernabé. Invito a todos a orar para dar gracias al Señor. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta tarde te damos gracias por todas aquellas personas que como Bernabé tienen en su corazón el servirte, en espíritu y en verdad. No porque seamos dignos, sino porque tú eres digno, y por eso es que podemos acercarnos para servirte a ti. No porque seamos muy buenos en algo, los mejores en nada, sino porque servirte a ti es lo mejor, es la gran cosa. No hay nada mejor que servirte a ti con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Gracias por la vida de Bernabé, el hijo de consolación, un hombre extraordinario que vino a llenar un gran hueco en su tiempo y lugar, en su generación. Pero si ahora a nosotros, en este momento crucial de la historia y de la iglesia, nos permites hacer nuestra parte, lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones del Señor para todos ustedes.